Buen día, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo va? Hola Romina, ¿todo bien? Acá también con matecito. Todos estamos con el mate. Sí, es un horario complicado. Imposible empezar sin el mate. Hola Federico, Soledad, Bárbara. Bueno, espero que estén bien. Un poco como ya les Con razón. contó Hola, Fede. buen día a todos. Hola Bárbara. Decía que un poco como ya vienen viendo con Fer el otro día, con justificación y herramientas teórico-conceptuales, y hoy con diseño metodológico o métodos y técnicas, a veces lo ponen distinto, pero es lo mismo. Estamos ya como cerrando las explicaciones generales del plan, ¿no? Entonces, eso es como decisivo o nos damos cuenta que faltan días para que el plan esté ok. En algunos casos ya avanzaron esos puntos y fuimos haciendo evoluciones y en otros los vimos pero todavía no. Eh, pero bueno, nada, queda poco. Esa es un poco la sensación y habiendo leído los trabajos, creo que todos los que están conectados están como súper avanzados y en algunos casos falta como dedicarle un poquito más de tiempo, pero bueno, la idea es aprovechar esto que queda. Hola Patricio que se sumó. Y esto igual lo mandamos por mail, pero les quiero repasar fechas, que creo que algo Fer comentó. Hoy tenemos este encuentro sincrónico que nos abocamos a diseño metodológico. Después, de acá al miércoles, que es digamos, el módulo siguiente, va a ser un módulo asincrónico, pero ese día eh, va a ser la entrega final completa del plan. Es decir, con la explicación de hoy ya no hay un punto del plan que no hayamos tratado, explicado, hablado en sincrónicos. Entonces, lo aprovechamos para sacarnos las dudas de eso y se completa el plan, ¿no? Entonces, ahí hay algo de intensidad en estos días para tener el miércoles la versión final. Eso nosotros lo devolvemos el viernes siguiente, o sea, el viernes 6 de diciembre, con propuestas de mejoras, ajustes, preguntas, bueno, las típicas devoluciones de siempre. Y el miércoles 11, es decir, el otro miércoles, ahí sí ya es la entrega final. Eh, está la entrega final del 4, devolución el 6 y los últimos ajustes el 11. Entonces ya nosotros el viernes 13 cerramos y bueno, y vemos en qué situación está cada plan y por cómo venimos trabajando, muchos ya tienen un nivel de plan terminado, digamos, más allá de los ajustes que quedan, y otros tienen que ponerse las pilas en el sentido de dedicarle tiempo, porque en algunas escrituras se nota que falta tiempo de ponerse a escribir, ¿no? Pero bueno, ese es un poquito el esquema, por lo que ven, no queda mucho. Así que no sé si alguien quiere comentar algo o arrancamos con diseño metodológico repasando alguna de las ideas. Y esto está activado, perdón. No me di cuenta. Por si se escuchaba, bueno, las charlas acá en mi casa. Ah, no, no Eh, se escuchó. bueno, no se escucha. Bárbaro. ¿Qué iba a preguntar? No, te iba a decir de que eliminé, porque te acordás que el otro día hiciste una corrección sobre una copia y Tenías después te mandé sin dos querer. archivos, sí. Sí, pero en realidad no lo hice. Hice la copia en mi escritorio y por defecto quedó la copia ahí, digamos, guardada. Ah, Así que la eliminé, tuve en cuenta tus comentarios, lo pasé al otro trabajo y ya está. Pero digo porque ya tengo los objetivos y demás, está todo modificado según los bien, comentarios que me pusiste, para que lo veas después, digo. buenísimo. Nada más que Bueno, decirte eso. se sumó Camila. Bueno, genial. Entonces arrancamos con diseño metodológico. Voy a compartir algunas ideas en pantalla y a partir de eso, como siempre, es una charla. No quiero que sea algo solo expositivo, sino tratar de ejemplificar con la situación en la que está cada uno o cada una como para aprovechar el encuentro. Eh, Ahí díganme si se ve, estimo que sí. Bien, entonces
pensar el diseño metodológico es avalar la idea de que se construye, que es algo que obviamente ya venimos trabajando en el plan porque todo lo que ocurre en cada uno de los puntos es una construcción, pero con el diseño metodológico o con metodología, no sé si recordarán cuando cursaron la materia, a veces aparece la idea de que hay como paquetes metodológicos que, bueno, tenés que aplicar tal paquete para tu trabajo, ¿no? Como, o tal mirada cerrada de 2 o 3 autores que diseñaron eso y sí o sí tenés que trabajar con esas técnicas, con ese método. Aparecen como ideas más rígidas, a eso me refiero. Y la idea de los trabajos finales de grado de la facultad y de las ciencias sociales en general rompe un poco con eso. Eso está más asociado con las ciencias duras, ¿no? Entonces acá se cita Marradi, que es un autor que trabajó mucho la metodología en Argentina y en Italia, que define la manera de pensar un método como una construcción. Entonces eso es un poco el comienzo de esta explicación. Pensar el diseño metodológico es pensar cómo vamos a construir una producción de conocimiento y elegir un método que acompañe con algunas técnicas, que ahora después vamos a ver eso, ¿no? Pero es una decisión, ¿sí? Entonces uno puede encontrarse con, por ejemplo, en la búsqueda de estado del arte o antecedentes que hicieron. Recuerdan que yo les decía, préstenle atención no solo a los conceptos y teorías, que eso puede servir para herramientas teórico-conceptuales, sino también vayan a la parte donde explica cómo hizo lo que hizo, ¿no? La metodología, porque ahí a veces uno se encuentra con esa explicación y ese camino y esa descripción que le puede servir. Entonces, bueno, ahí por un lado la idea de Marradi y por otro un concepto de Guber, Rosana Guber, argentina, antropóloga, que bueno, también es una especialista en metodología, sobre todo en el método etnográfico, que es una metodología antropológica que usa la comunicación como parte de las ciencias sociales. Entonces, ella define el proceso de diseño metodológico como un desarrollo metodológico que se vuelve en definitiva una guía de procedimientos para la realización del TIF. Es decir, cuando definimos este punto es, bueno, voy a ir por acá. ¿Cómo voy a hacer mi trabajo? Lo voy a hacer con estas técnicas, con este procedimiento, y eso me guía en el trabajo. Después puede fallar, como siempre, ¿no? Una técnica puede no ser, ahora vamos a ver ejemplos, no ser, digamos, lo más acertado, entonces uno lo revé y aplica otra. Bien, el enfoque es relacional, es decir, la producción de conocimiento en ciencias sociales, como decíamos, tiene un rechazo a suponer que hay estructuras rígidas, que eso define un conocimiento anticipado y todo modelo preelaborado así que uno lea o en otro trabajo o en un texto, es difícil que uno lo aplique tal cual en el trabajo propio, porque el trabajo propio justamente es un proceso individual en este caso o grupal en los que hacen de a 2 o 3, pero es propio, ¿sí? Entonces, no, esto refuerza la idea de que no es un modelo preelaborado. Es un enfoque relacional porque tiene que ver con quiénes nos relacionamos al momento de hacer el trabajo. Entonces, los escenarios sociales donde uno interviene son diversos y dinámicos y eso de alguna manera afecta cómo yo voy a hacer mi trabajo. Y acá vamos a un ejemplo. Si en el momento de hacer mi TIF yo me voy a vincular con profesionales de comunicación de una municipalidad, probablemente yo piense un montón de técnicas para estar con ellos, ver qué hacen, qué no, entrevistarlos, hacer un focus group, pero quizás cuando plantee eso en una investigación me diga, no, mira, focus group, la verdad que no nos permiten hacer menos en nuestro lugar de trabajo por X motivo. Sí, quizás una entrevista individual con cada persona o observar cómo, por ejemplo, comunicamos una campaña específica de vialidad en tal municipio. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí tenemos un escenario dinámico donde uno va a intervenir, a investigar o a hacer algo y se encuentra con que algunas técnicas pueden funcionar y otras no. Ese es el enfoque
relacional al que nos referimos con el diseño. Y por eso uno tiene que pensarlo, pero también tener en cuenta que puede modificarse después por esto, porque cuando lo confronta con la realidad no funciona, ¿no? Entonces pensemos entonces el método como un conjunto de procesos y procedimientos que es establecido y organizado para llevar adelante el cumplimiento de los objetivos de una investigación, producción o reflexión de prácticas. Y en cambio, las técnicas son instrumentos operativos que suelen ser rigurosos y están siempre definidos por autores o autoras que sirven para ordenar de manera general lo que se plantea en el método. El desafío metodológico siempre es pensar algo que nos sirva para dar la mayor respuesta posible a eso que queremos hacer. En el objetivo general, uno dice qué quiere hacer. Si quiere hacer un libro, es un producto, si quiere hacer una investigación sobre tal cosa o si quiere reflexionar sobre tal experiencia laboral en el pasado. Pero el desafío siempre es plantear eso, ¿no? Tener una planificación previa, pero saber, como decíamos recién, que eso confrontado con la realidad puede tener algún cambio. Es un poco redundante lo que vamos diciendo, pero está bueno para ir desnaturalizando esta idea de que el diseño metodológico es una receta, ¿no? Esa quizás es la manera como, no, esto tenés que hacerlo así, ¿no? Esta parte es así. No, también es una construcción. Bueno, y en el texto de cátedra, que justo este lo escribimos con Fernando, nosotros revisamos un montón de autores y todo para pensar cómo explicar de una manera muy clara por qué es importante un diseño metodológico, ¿no? Y la construcción de un marco metodológico es importante porque de alguna manera nos sirve para mapear cuáles son, por un lado, algunos supuestos teóricos que uno asume o tiene al momento de iniciar un proceso, y para también reconocer algunas prenociones o prejuicios que tenemos al momento de iniciar un TIF. ¿Se acuerdan que en algunos casos había, ahora no recuerdo puntual ejemplos de este intensivo, pero a veces uno escucha en las primeras clases a alguien que viene con un tema que ya venía pensando y tiene como una idea muy marcada de cómo es esa realidad que quiere estudiar y casi que sabe el resultado del TIF, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros alertamos, bueno, uno se puede imaginar o puede conocer mucho sobre un tema y saber más o menos cómo son las cosas, pero dense la oportunidad siempre de desprejuiciarse, porque eso a veces como que obtura un poco lo que uno va a desarrollar, ¿no? O quita la posibilidad de sorpresa o cambio en lo que encuentre en un trabajo. Si yo pienso que algo es 99% rojo, probablemente cuando esté intentando en una entrevista o viendo o algo, y para mí va a seguir siendo rojo. Sí, o sea, lo peor que puede pasar en un proceso de generación de conocimiento es no tener la apertura para decir, bueno, me permito dudar, ¿no? De todo lo que vengo pensando. Entonces, eso tiene que ver con el diseño metodológico. ¿Por qué explicitarlo? Entonces, de algún modo es importante pensar el contexto en el cual uno va a trabajar, ¿sí? ¿Qué va a investigar, producir o reflexionar sobre qué cuestión? ¿Por qué lo hace? ¿No? En algún momento, en el punto de justificación, uno está diciendo para qué hace lo que hace y cuál sería la contribución del TIF, ¿no? Generar más conocimiento en un área. En el caso de las reflexiones de prácticas, muchas veces tiene que ver con un proceso muy personal. Entonces, volver a eso es de algún modo también pensar en el contexto en el que va a ser y pensar en para quiénes va a ser el trabajo de diseño metodológico. Y como habrán visto en metodología, esto no vamos a profundizar mucho, pero sí es importante mencionarlo, los enfoques metodológicos determinan una aproximación al diseño metodológico, porque nos posiciona de algún modo en una mirada, ¿no? Entonces, usualmente habrán visto en metodología que hay 3 enfoques, que son el cualitativo, el cuantitativo y la triangulación. A grandes rasgos,
El enfoque cualitativo busca profundidad. El enfoque cuantitativo trabaja con poblaciones grandes en el sentido de que está asociado con técnicas como el sondeo o la encuesta, ¿no? Técnicas que uno se imagina una población grande opinando sobre algo y eso insumo para un trabajo más cuantitativo. En nuestro caso, por lo general, trabajamos con el método cualitativo porque al ser un TIF de grado y al ser una persona o dos la que lo hacen, eh, las poblaciones suelen ser chicas. Poblaciones me refiero a la cantidad de gente o textos con los que uno trabaja, ¿no? Eso no quiere decir que no se use una técnica cuantitativa, ya lo veremos. Y triangulación es utilizar los dos métodos, pero en investigaciones más grandes también. Pero bueno, si alguien quiere leer más de esto, en la bibliografía aparece, acá solo lo mencionamos porque es importante en este punto detallar el enfoque metodológico, por lo general el cualitativo, pero si alguien trabaja con triangulación también lo puede definir. Digo, en nuestro texto que está en la bibliografía hay más detalles, ¿no? Y algo para tener en cuenta de nuevo, porque también ya lo vimos en herramientas teórico-conceptuales, acá aparece algo del orden interdisciplinario, ¿no? Como decíamos desde un comienzo, la comunicación se nutre de otras disciplinas de las ciencias sociales y en metodología eso se ve mucho. En las metodologías y técnicas uno se encuentra muchas veces usando una técnica definida desde la sociología, la antropología, a veces desde la psicología. Digo, son técnicas que surgen en otra disciplina, pero que puede utilizarse como herramienta para el trabajo en comunicación. Y hay otras como muy propias de la comunicación, ¿no? Bien, y acá hay dos puntos más, vigilancia epistemológica y reflexividad. La vigilancia epistemológica tiene que ver con, bueno, un conjunto de autores que hablan de eso, uno de ellos es Pierre Bourdieu, pero es un posicionamiento de quien produce conocimiento en no correr el riesgo de que su foco salga del campo de la comunicación. Vieron que a veces, ahora recuerdo uno de los trabajos que habla mucho de la psicología o de la medicina, ¿no? Entonces la alerta ahí era, bueno, si encontrás conceptos y todo, que no sea solo de medicina, o sea, busquemos en el campo de la comunicación. Sobre todo esto pasa en la búsqueda de antecedentes. Acá lo mismo. Ocurre que tenemos que tener esta vigilancia epistemológica en todo momento. Si de repente leemos un trabajo final, pero es de otra carrera, otra disciplina, bueno, nos puede servir, pero no le demos tanto peso en nuestro trabajo porque va a tener una mirada distinta, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y después, otra cosa importante que también está desarrollado en el texto y que acá solo lo mencionamos es la toma de conciencia de que estamos en un proceso de reflexividad. Este es un concepto que también trabajan muchos autores, por él nosotros lo trabajamos más con Rosana Guber, como recién comentábamos. La reflexividad tiene que ver con entender que nosotros como personas involucradas en un proceso donde se va a generar conocimiento, no solo buscamos generar ese conocimiento como algo, digamos, puro, sino que muchas veces en el proceso de generar ese conocimiento también nosotros nos transformamos. Es decir, la reflexividad es como una mirada de estos procesos donde uno siempre está alerta a qué prejuicios dejó de lado, qué apertura pudo tener en la realización de un trabajo, de qué manera después pudo reafirmar algunas cosas que presumía, pero también encontrar un montón de otras cosas nuevas, qué habilidades se desarrollan en la realización de un TIF. Todo eso forma parte de la reflexividad, es decir, nosotros no somos impermeables, al contrario, lo mejor que puede pasar en un trabajo de investigación es ser permeable, quizás del lado más intuitivo, a lo que ocurre en la realización de un TIF, entrevistando personas, teniendo como una atención flotante de lo que ocurre, ¿no? Escuchando más allá de lo que quiero preguntar. A veces la persona quiere decir algo que no está en mi cuestionario, dando lugar a eso. Bueno, un montón de elementos, digamos, que
que forman parte de este momento, ¿no? Y decíamos que están los enfoques cualitativo, cuantitativo y triangulación en nuestro método y nuestras técnicas. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que definir en el punto de diseño metodológico? Justamente nuestro enfoque y qué técnicas vamos a utilizar para la realización de nuestro trabajo. Entonces acá aparecen algunas cualitativas que seguramente les sonarán, ¿no? Observación participante, entrevistas, hay un montón de tipos de entrevistas, acá por ejemplo está entrevistas en profundidad, grupos focales o focus group, hay entrevistas grupales que son distintas a los focus group, hay etnografías, análisis documental, bueno, análisis de discurso, análisis de contenido, un montón de otras que forman parte de nuestro abanico. Muchas de ellas son de la comunicación y otras, como decíamos, de otras disciplinas, ¿no? Estas son algunas técnicas cualitativas y algunas técnicas cuantitativas, como decíamos hoy. Encuestas a poblaciones grandes, censos, muestreos de covariación entre variables, análisis documental, entre otras. Es decir, si yo pienso en un censo, no voy a pensar en hacer un trabajo con 10 personas, ¿no? Estoy pensando en ciudades, provincias, empresas de miles de empleados. Entonces ahí, obviamente, estoy trabajando con una población muy grande, no voy a poder ver en profundidad qué piensa cada uno, por eso es una técnica cuantitativa. Si quisiera profundidad en cada caso, pensaría alguna opción del lado de lo cualitativo, ¿no? Es decir, hablaría de una gran población, pero pondría el foco en casos puntuales, que es lo que la mayoría de nuestros trabajos terminan siendo. Pero está bueno tener en cuenta esto, ¿no? Que es muy posible encontrarse con estas experiencias, incluso en el trabajo. Puede ocurrir que uno esté en un área de comunicación en alguna empresa o en algún gobierno y de repente para tomar una medida y para invertir dinero o una partida en algo, se tenga que revalidar si tiene sentido para determinada población o si esa población lo acepta. Bueno, se hace a través de técnicas cuantitativas eso. Pueden ser encuestas por mail, encuestas telefónicas, puede ser, no sé, una planilla de Google Form, puede ser encuestas personales, se realiza un muestreo eligiendo distintos casos y se hace en preguntas de ese tipo. El teléfono fijo está un poco fuera de moda, yo no sé si siguen teniendo, pero por ejemplo, yo ahora estoy viviendo en un lugar donde alquilo y hay un teléfono fijo. Y las veces que suena, por lo general, es para un tipo de encuestas, ¿no? De estas encuestas donde te preguntan algo y vos después al otro mes ves que algo de esa temática cambió en la ciudad. Entonces decís, estaban evaluando si tenía sentido o no esto, ¿no? Por ejemplo, no sé, el tratamiento de los residuos, algo que cambió recientemente en la ciudad de Buenos Aires y tenía que ver con eso. Bien, eso fue todo, entre comillas, ¿no? Porque ahora vamos a charlar, pero quisiera saber qué dudas genera esto o qué preguntas, ¿no? O cómo se ven con esta parte, si la vienen desarrollando o si todavía sienten que les falta complementar algún contenido. Hola, ¿cómo están? Bárbara. ¿Qué tal? Nosotros justamente ayer con Cami estuvimos más o menos viendo lo de la metodología y lo nuestro sería triangulación, porque vamos a trabajar lo que es encuestas sin formularios y para tener más información vamos a necesitar entrevistas en profundidad con algunos participantes. Ok. Vos también, cuando se habló recién de análisis documental, se lo mencionó en ambas metodologías, cuantitativa.
sería la diferencia, porque haríamos un análisis también documental de reglamentos, de evaluación de los residentes. No, eso tiene que ver generalmente con el volumen. Digo, si uno hace un análisis documental Claro, y son 1000 notas claro. periodísticas y hay un equipo para eso, bueno, forma parte de algo más cuantitativo. Pero si hay un análisis documental más en profundidad y con pocos elementos o elementos, digamos, cuantificables y que uno pueda acceder y realizarlo, forma parte también de la técnica cualitativa. Simplemente por eso. Hago una consulta, por ejemplo, cuando nosotros ahora en el plan haríamos como un punteo, bueno, ¿qué metodología vamos a utilizar? O tenemos que justificarlo con teoría de alguna materia, qué es lo que significa cada uno y Sí, por qué lo vamos a utilizar. en lo posible hay que definir el enfoque metodológico, por eso les decía, la definición completa está en el texto del módulo de hoy, ahí van a encontrar Sí. definiciones, o en cualquier otro trabajo que hayan visto, ¿no? Que por lo general se define, pero ahí hay varias. Pero se Y puede usar ese material como para citar, babo, para... sí, 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 es lo más a mano que tenemos ahora, pero digo, después pueden recurrir Claro, a sí, otros porque si no, si también. empezamos a buscar en materias, vamos a encontrar en metodología de la investigación, pero... Sí, pero después, por ejemplo, si ustedes dicen, bueno, vamos a utilizar encuestas y entrevistas, ¿serán en el caso de ustedes? Sí, formularios el form ese de Google, Ujú. que hoy es lo que más se usa. Nosotros lo usamos un montón en el trabajo a veces para simplificar cosas. Sí. Sería un Se formulario explica, cerrado. se explica dicen, a ver, acá uno dice cómo va a ser el trabajo, entonces la persona cuando va a leer el punto es, ok, vamos a trabajar con un enfoque eh, cualitativo por tal motivo o con una triangulación. Habría que ver a qué cantidad de gente va a ese formulario, porque digo, si son 40 personas, sigue siendo cualitativo. Pero bueno, eso es algo a discutir después, Está no, no bien. pasa nada. Pero vamos a trabajar con un Google Form a cantidad de personas, con la idea de preguntar estas cosas. No tiene que estar todo definido ahora, pero un adelanto, ¿no? El plan siempre Está lo bien. pensamos Está como un bien, adelanto. Ahora, sí hay que claro. definir, por ejemplo, qué tipo de entrevista. Vamos a utilizar entrevistas para conocer algunos aspectos de tal cosa. Bueno, ¿qué tipo de entrevista? ¿Va a ser una entrevista en profundidad? ¿Realmente una entrevista en profundidad? La entrevista Sí. en profundidad, si uno va a la definición de la técnica, son varios encuentros con una persona a lo largo del tiempo. Por ahí es un encuentro solo con cada Ah, persona. ok. Entonces puede ser una entrevista semiestructurada, estructurada, etnográfica. Ahí uno se pone a ver, bueno, a ver qué variantes hay de entrevistas, ¿no? Y ahí sí, en el texto que elaboramos con Fer también hay como algunas puntas o ejemplos de esto. Y si no, uno vuelve Ah, a bien. los antecedentes y ve qué tipo de entrevistas definieron quienes hicieron ese TIF y dice, ah, esta la conozco, pero no la voy a usar porque es cerrada, tiene 10 preguntas y nada más y a mí no me sirve. Yo quiero que la persona también me cuente otras cosas. Entonces, por ahí me sirve más una Perfecto. entrevista etnográfica donde yo voy con algunas ideas, un momento un poco más de apertura, uno de focalización, y todo lo que ocurre ahí a veces es más valioso que lo que yo pensaba preguntar. Digo por decir, de una manera resumida, pero sí hay que definir Igualmente, el enfoque y las como técnicas. recién vos lo dijiste, este es un plan de TIF y es dinámico. Nosotros podemos ir con una idea, después puede suceder que no, como en la primera entrevista la intentamos de esta manera, o no funcionó muy bien, cambiamos y modificamos. Después lo justificamos, digamos, durante la presentación del TIF. Sí, Que si bien sí, en el plan habíamos dicho que íbamos a hacer todas las entrevistas de esta manera, bueno, no nos resultó y fuimos por el otro lado. O el form no resultó totalmente. como pensábamos, entonces usamos no sé qué. Totalmente. Y es más, contar en un TIF, porque en el TIF uno también después vuelve sobre cómo hizo lo que hizo, ¿no? Ya una vez terminado. Y ahí, Claro, contar que uno pensó una técnica que después no funcionó y que la cambió por otra está es bien, muy valioso. Yo recomiendo que uno explique esas bien, cosas porque ustedes piensan que cuando sí, están en una instancia final lo que van a evaluar es el proceso y en el proceso hay que evaluar cómo también uno se encontró con dificultades y las solucionó, ¿no?
Sí. Entonces pueden variar. Bueno, es un poco lo que agregamos ahora en esto que escribimos cuando te pusimos la versión 2, que relatamos un poquito de dónde salía la idea de hacer un diagnóstico, que fue finalmente una idea de ustedes, pero bueno, lo relatamos de una manera como que, bueno, de dónde va surgiendo esta idea de realizar este diagnóstico. Perfecto. Bueno, ¿y el resto cómo está? ¿Qué piensan de esto? ¿Ya lo tenían elaborado? ¿Están ahí dudando en algunas técnicas? Profe, a mí, por lo que vi en los estados del arte, me confunde un poco también la forma de enunciarlo, porque algunos le ponen como marco teórico y marco metodológico, otros como marcos teórico-conceptual, y estuve viendo que en el reglamento es herramientas teórico-conceptuales, métodos y técnicas los puntos. Claro, herramientas teórico-conceptuales, o sea, ahora pensemos en el plan. Herramientas teórico-conceptuales es un adelanto de lo que después en un TIF va a ser el marco teórico. Bien. ¿Sí? O sea que es lo mismo, pero yo ahora no hago un marco teórico porque estoy arrancando. Ahora digo cuáles son más o menos los conceptos e ideas que me van a acompañar. Y lo que yo llamo diseño metodológico, métodos y técnicas, es el punto del plan donde uno define esto que hablamos hoy. Y en el plan está como métodos y técnicas. Es más claro. El diseño metodológico es pensar mis métodos y técnicas. Es lo mismo. Marcos, Puede ser que perdón. sea como una extensión del proyecto, digamos, de la descripción del proyecto. De cómo voy a hacer el proyecto. Por ejemplo, en tu caso, recordame tu tema y lo que vas a hacer. Es un análisis del discurso, en realidad es un análisis del discurso que lo quiero asociar a la construcción de los mitos de gobierno. Ok, bueno, a ver, en herramientas teórico-conceptuales seguro vas a definir qué tipo de análisis de discurso vas a usar, ¿no? Bien. En el diseño metodológico, métodos y técnicas, por ahí podés repasar, bueno, efectivamente voy a trabajar con estos discursos, ¿no? Uno repasa ahí su referente empírico y muchas veces el análisis discursivo tiene en su explicación como una lógica de análisis que difiere de un autor a otro, ¿no? Entonces, ahí también uno puede adelantar algo de ese tipo de análisis. Por ejemplo, no sé, el análisis de Samaja tiene como una forma, me acuerdo que era como, hace mucho que no lo uso, pero era como que tenía unas fórmulas y, viste, era algo hasta matemático. Bueno, es explicar eso. Voy a trabajar con este autor que lo hace de este modo. O sea, esa va a ser la herramienta que voy a usar. Es decir, no simplemente decir que uno va a hacer un análisis discursivo, sino suscribir a una manera que lo piensa un autor y explicar cómo se hace. Pues es como un adelanto, digamos. Está bien. Pero sí, en tu caso, estaría bueno ya repasar ahí, bueno, van a ser estos discursos, como vieron que a veces decimos que el plan tiene una cosa circular, de que uno menciona algo en un punto y después se repite en otro. Bueno, creo que ahí también aparece de nuevo el referente empírico, ¿no? Como oportunidad. ¿Y es solo análisis discursivo o pensás alguna otra técnica? ¿Vas a trabajar con textos o con redes sociales? ¿Cómo es No, voy a trabajar con discursos. Discursos, ok. Con discursos, pero en realidad no quiero solamente abocarme al análisis, sino que el objetivo general en realidad es descubrir los mitos de gobierno. Bien, bueno, te doy un ejemplo. Supongamos que más allá de esos discursos, vos decís, bueno, a mí me serviría de complemento tener la mirada de alguien que ya venga estudiando esto. Y detectás que hay, no sé, 2 investigadores que ya publican. Cuando hiciste la búsqueda de antecedentes te encontraste con personas que ya analizan eso o hicieron trabajo sobre eso. Bueno, quizás entrevistás a una de esas personas. Entonces ahí tenés la técnica de entrevista como otra manera de hacer el trabajo. Entonces la agregás en métodos y técnicas o diseño metodológico. Posiblemente utilice entrevistas de tal tipo para tener
la mirada de referentes sobre el tema. ¿Se entiende? Es como hacer un mapeo de, bueno, a ver, lo que estoy pensando ahora, ¿es eso solo? ¿Puede haber algo más? Y en ese caso, ¿cómo lo hago? El cómo es lo que yo respondo en métodos y técnicas. ¿Con qué técnicas? ¿Cómo llego a ese conocimiento? Nada, te lo dejo por ahí como opción, pero digo, Bien. más allá de explicar Sí. análisis discursivo, pensás si hay otra técnica o supongamos que analizás discursos, pero también de repente un día vas a, no sé, un acto de esto que vos estés pensando y sos testigo de ese momento. Bueno, estás haciendo observación participante, que es otra técnica, ¿no? Entonces uno también la define en este punto. Por eso, este es como el momento de pensar, bueno, a ver, ¿cómo lo hago? ¿Voy a hacer solo lo que venía pensando o agrego alguna otra técnica para complementar? Después puede pasar que finalmente esa no la uses, pero en el plan la tenías prevista. Está bien. Y yo la técnica en realidad o sea, voy tomando conocimiento desde el marco teórico, del estudio de los libros, digamos, Claro. Sí, más sí. que nada. Sí, y ahí Pero, aparecen pero ciertas bueno, no encontré discusiones. técnicas, digamos, de estado del arte sobre lo que quiero hacer. Sí, sobre el análisis del discurso, cómo construirlo, pero no sobre el otro tema que quiero incorporar. Bueno, es que en la búsqueda de antecedentes, en los trabajos que encontraste, viste TIF, me imagino, o tesis. Sí, Bueno, anda a la parte de metodología a ver qué aparece. Ahí por lo general hay una explicación de cómo se hizo ese análisis discursivo. Entonces ahí es donde te puedes encontrar con, con sí, esas ahí técnicas. estoy leyendo un poco cómo los armaron. Por eso te pregunté lo de la descripción del proyecto, porque veo como que tiene también una relación y Sí. Eh, lo que pasa es que en el plan siempre uno está en una etapa inicial, entonces no pone marco teórico, pone herramientas teórico-conceptuales. A veces no pone diseño metodológico, pone métodos y técnicas, pero digo, son dos momentos bien, o dos partes bien distintas, pero complementarias, ¿no? bueno. Marcela, levantaste la mano. Adelante. Hola Marcos, ¿cómo te va? Bien. Bueno, dos consultas. Una igualmente que no tiene que ver con el tema de hoy, sino con lo de las herramientas teórico-conceptuales. Que bueno, ayer nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y un compañero me ayudó con eso. Mi TIF va a estar o sea, forma parte de mejor dicho, el área de mi TIF es comunicación-educación. Sí. Entonces, en las herramientas teórico-conceptuales también tengo que hacer referencia a lo que se considera comunicación-educación, Claro. a la noción. De hecho, podés arrancar por ahí. Digo, si, Bien, si es... en las herramientas teórico-conceptuales uno lo tiene que pensar como, bueno, si estoy en un paraguas, ¿qué es lo que me contiene? ¿Cuáles son como las ideas que me guían a mí? Bueno, si estoy con la mirada de Freire, de comunicación-educación, bueno, lo tengo que explicitar en este punto, ¿no? O con otra perfecto. mirada. Pero sí, hay que definir. Bárbaro. Sí, porque bueno, Fernando, que no sé si está hoy acá en la reunión, Fernando, mi compañero de estudio, ¿no? Sí. Me había, bueno, dicho eso, que sí, que para él lo tenía que incluir, así que bueno, listo. Ya, o sea, lo hice un punteo, pero bueno, me falta ahora desarrollarlo. Y con respecto a las metodologías, yo lo voy a hacer desde las narrativas docentes, o sea, esa va a ser la metodología. Ujú. Las narrativas docentes tienen un determinado espíritu, generalmente se hacen en un taller donde los docentes escriben y comparten sus escritos y otros le van haciendo observaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no puedo reunir al grupo de docentes de mi escuela por ahí para que hagan esa actividad. Entonces tengo que recurrir a un plan B sin que se pierda ese espíritu. Entonces lo pienso resolver con un formulario de Google Forms, donde voy a hacer entrevistas más bien de tipo abiertas, vamos a decir, eh, donde deje lugar, digo, para que o sea, respondan más allá de lo que yo les pueda preguntar. Mm. Y
lo que voy a hacer es que esas respuestas, hacerlas circular de otra forma que no va a ser, obviamente, en una reunión física, vamos a decir. Entonces, para que igual exista ese espíritu de compartir y comentar lo que dijo otro. No sé si Bien. estoy bien. Sí, a Te lo ver. digo ahora tirado así de los pelos, vamos a decir, es la idea. Después tengo Bueno, que sentarme a escribir. tal cual, pero esto que estás diciendo es lo que hay que explicar en el punto. En el punto ese uno puede decir, bueno, se trabajará con narrativas docentes que habitualmente se desarrollan de esta manera. En este caso se piensa una versión virtual, dadas las condiciones de, no sé, la dificultad de juntarse o lo que ocurra, por lo cual vos pensaste esta opción virtual, y describirla. Por lo tanto, se hará un formulario Google Forms, se hará preguntas, se compartirá eso, no sé, en una carpeta de Drive, o se instará a Sí, que seguramente. cada trabajo sea opinado por 2 personas y todos se terminen leyendo entre sí. Digo, vos estás diseñando tu diseño metodológico, ¿entendés? O sea, Bien, pero hay que explicar el caminito de cómo perfecto, uno lo va a hacer. Eh, perfecto. ¿Cómo es la palabra? Acá hay que decir cómo uno va a hacer el TIF, ¿no? En el campo, en el Bien. lugar, con las personas que va a interactuar, con los textos, con lo que analice, incluso en las Bueno, pero reflexiones. es viable entonces. O sea que le Sí, haga sí. ese cambio por dadas las condiciones que yo no puedo por ahí reunir a todos los profes de las aulas de fortalecimiento en un mismo día para que sería maravilloso si lo pudiera hacer. Pero bueno, hoy por hoy lo planteo como algo que no es posible y lo encare por ese lado. Sí, incluso también agendátelo para buscar, pero hay algunos autores que hablan de etnografía virtual, que puede ser un poco, supongo que Ah, alguno de bien, estos te pueda servir. Eh, buenísimo. Christine Hine me parece, y bueno, y hay otros también de acá, pero ahora no los tengo en mente. Pero digo, es eso, es como pensar, esto es lo posible para mí, ¿no? Puedo hacer esto. Bueno, entonces eh, Bien, parto de narrativas, pero tengo que explicar cómo lo voy a hacer en el caso propio. perfecto. Bueno, muchas gracias. De nada. ¿Quién más? ¿Cómo están con este punto? ¿Qué dudas aparecen? Recién hablaban de definir. Sí, claro, se define. Ahí te doy palabra, Federico. Pero tampoco tiene que haber como una definición extensa, ¿no? O sea, es como un anticipo, porque esa definición más extensa sí va a estar en el TIF. Federico, adelante. Yo pensaba en Marco, en la cuestión de lo metodológico. Yo estoy trabajando en reflexión de prácticas en las radios evangélicas, ¿no? Mm. De acá de La Plata. Y yo pensaba hacer más que nada entrevistas en profundidad, ir por el lado cualitativo, ¿no? Pero también no sé si aplicaría una escucha de los programas de la radio o eso por estar enfocado más que nada en el momento de mi práctica que fue hace unos años, ya no aplicaría el escuchar algo de hoy o hacer una observación participante, por ejemplo. A ver, te puede complementar, pero siempre uno el foco lo pone en el momento de la experiencia, ¿sí? Eh, sí, a ver, si uno va a hacer una entrevista y sería ideal que sea en ese lugar o acercarte, ¿no? O sea, yo siempre recomiendo cuando uno va a hacer un encuentro con alguien que va a investigar o que forma parte del trabajo, siempre acercarse a los lugares donde esa persona trabaja o está, por lo general. No, si no se puede, bueno, en un lugar neutro, pero eso enriquece mucho, porque por ahí te da como una idea del contexto, si varió algo de ese recuerdo de experiencia tuya a lo que hay ahora. O sea, sí, podría ser una observación participante también. Tenerlo en cuenta por ahí como opción, que más allá de que entrevista parece ser la técnica más fuerte, ¿no? Perfecto, Y después ver qué tipo de entrevista. No sé perfecto, si gracias. en profundidad, como decía hoy, suelen ser encuentros bastante extensos y donde uno tiene
sucesivos encuentros con una persona. Se trabaja como en periodos de tiempo más largos esa técnica, pero si uno quiere hablar bastante, pero una sola vez con una persona, puede pensar una técnica distinta, como por ejemplo la entrevista etnográfica, que también está definida en el texto y tiene como una mirada así más amplia, ¿no? Que una entrevista semiestructurada o estructurada. Pero bueno, es también esto, es como volver a los antecedentes y decir, bueno, a ver, me pongo a leer un poco de esto ahora, ¿no? Ya la parte teórica la completé, a ver, vamos a leer las técnicas, a ver cuál aplicaría mejor a lo que quiero hacer. Es como para revisar eso en este momento. Bueno, ¿quién más está Gracias. de nada, con sus técnicas o pensando qué técnicas utilizar? Bueno, mientras alguien comenta lo suyo, les contamos que al haber redefinido el objetivo del TIF, ahora nos tenemos que volver a poner a buscar antecedentes. Porque nosotros de salir de querer hacer un taller para médicos, decidimos hacer un diagnóstico. Entonces tenemos que volver a buscar antecedentes de tesis de diagnóstico. Es otra cosa, ¿no? Que diagnostiquen situaciones de comunicación, que es lo que vamos a hacer ahora. Sí, pero igual, Y entonces digamos, ahí por la temática nos sirve. puede haber muchos antecedentes que les sirvan igual, digo, más allá del Sí, producto, ¿no? los hay, pero como ahora queremos diagnosticar la comunicación interna, es otro enfoque estamos dando. Entonces ahí, al cambiar los antecedentes, podemos mirar lo que vos le estás sugiriendo a los demás, qué herramientas metodológicas usaron, ¿no? Claro. Yo siempre recomiendo, por supuesto, en el momento en el que uno está cursando y va a buscar antecedentes, por lo general es por lo temático y por algunos conceptos y va a la parte teórica, ¿no? Pero siempre, sobre todo ahora un poco más avanzado el plan, ahora vayan directo a la parte metodológica también, porque digo, este es el momento, ¿no? De, bueno, prestar atención a cómo explica esa persona o ese grupo de personas cómo hicieron ese trabajo. Y se van a encontrar con algunas explicaciones buenísimas, con otras más o menos, bueno, como la vida misma, pero ahí aparecen definiciones de técnicas y de enfoques metodológicos. Entonces uno dice, no Bien. tenía este autor, voy a la cita completa en bibliografía, voy a googlearlo, me descargo el texto, lo leo, digo, está ese caminito que ya hicieron con los conceptos para herramientas teórico-conceptuales y que ahora Está bueno. va para diseño metodológico, métodos y técnicas. Y aprovecho para, justo que mencioné bibliografía. Bibliografía es el último punto del plan. Tengan en cuenta que ahí van todas las referencias de todo lo que se mencionó en cualquiera de los puntos del plan. Es importante que eso esté. Agustín, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Ahora que estaba escuchando, como se me vino a la cabeza que, por ejemplo, las entrevistas, el estudio de los documentos de archivo, para después poder crear las crónicas, ¿serían más o menos como los métodos y las técnicas o estoy medio errado? De nuevo, no te terminé de entender. O sea, yo voy a hacer el TIF sobre un libro de crónicas sobre cómo los clubes generan identidad. Uh-huh. Entonces, haría como entrevistas, me dijo Fernando, el estudio de documentos de archivo y varias cosas más, para con toda esa información poder crear la crónica. Perfecto. Entonces, Eso en este punto... sería... Claro, en este punto al menos tenés dos técnicas que vas a utilizar. Una es entrevistas y otra es análisis documental. Y contás en cada una el enfoque que le vas a dar. Por ejemplo, no sé, para las entrevistas quizás ya tenés pensada alguna definición de entrevista, bueno, la pones en diseño metodológico. Sí.
Y lo mismo con el análisis documental. Ahí podés repasar un poco qué tipo de documentos tenés pensado ver. Pero sí, ese es el cómo vos te vas a, digamos, nutrir de elementos para después crear tus crónicas crónicas eran, ¿verdad? Sí. Y hay que poner concepto de entrevista, concepto de crónica y concepto todo desde autores, digamos. Sí, Definirlo. Exacto. sí. Bien. Sí, porque es como que uno siempre suscribe a una modalidad de pensar las cosas. Entonces, qué sé yo, no sé, si te gusta mucho Caparrós y sus crónicas y vos vas a hacer algo similar, bueno, citás su definición de crónica o la que sea, pero sí uno, es como que piensen que en el plan uno le tiene que dar una idea en pocos minutos a alguien de que está con un abanico de posibilidades de lo que quiere hacer y conoce, a medida que fue buscando antecedentes, autores y autoras en ese tema. Entonces, termina suscribiendo algunas cosas, ¿no? Entonces, sí, Sí. es el punto para definir eso. Lo mismo con entrevista. Buenísimo. Gracias. Entonces, como para repasar, en este punto uno tiene que pensar en cómo va a ser su TIF. Y no solo pensarlo, sino también explicárselo a alguien que no está en nuestra cabeza, que ese es siempre el ejercicio, ¿no? Para esto se entiende, para alguien que no está hace meses pensando esto. Entonces, uno tiene que decirle a esa persona que va a realizar el trabajo con determinado enfoque metodológico o método, cualitativo probablemente, definirlo en 2 o 3 renglones, y con qué técnicas. Entonces, ahí también menciona las técnicas, a veces se repasa el referente empírico, y serán 3 párrafos, digo, pero en eso tiene que estar una idea de cómo voy a encontrar, desarrollar, construir ese insumo con mis técnicas, que es ese conocimiento que me va a permitir analizar, producir o reflexionar. Bien, bueno, les dije que era ahí en el mensajito 60 minutos porque estamos promediando. Así que nada, creo que está todo sobre la mesa. Cualquier duda, no duden en mandar un mensaje, un mail, en escribir ahí en el mismo archivo de Drive y arrobar a alguno de nosotros para que lo veamos. No sé, digo, no se queden no traben los procesos por una pavada, al contrario, escriban y buenos avances para el miércoles. O sea, están ahí en la recta final. Ahora es como el momento de dedicarle más tiempo, encuentren un hueco en el finde si están a full en la semana. O sea, esto que hacemos ahora de preparar un mate y apagar un rato el celular y enfocarnos en algo, bueno, háganlo para terminar de darle forma a ese plan y para que sea lo más comprensible posible. Y bueno, y después nosotros lo estaremos viendo. Como les decía, por lo menos vieron que con Fer nos dividimos los planes. Después va a pasar que todos los que yo vengo viendo los va a ver él y al revés, como para tener diferentes miradas. Pero por lo menos en todos los que yo vengo siguiendo hay algunos muy bien y otros que les falta, que se los señalé, ¿no? Como para ajustar los tiempos. Pero es cuestión decisiva, digamos, de estos días. Así que pónganle toda la energía y seguro llegaremos a buenos resultados. Profe, Agustín. ¿para cuándo sería el último encuentro de esto para tenerlo bien finalizado de todo? ¿El 5 o antes? No, el miércoles 4 es la entrega final. Ahí no sé si va a ser sincrónico o no. Eso lo tenemos que ver con Fer y se lo vamos a comunicar por mail. Pero todo lo que fue sincrónico de desarrollo de contenidos, este es el último. Probablemente nos encontremos para repasar cosas o explicar cosas. O siga siendo por chat. Pero al menos un encuentro más va a haber. Digo, no sé si va a ser el miércoles que viene. Pero a efectos de entrega, el miércoles 4 ustedes tienen que dejar en el Drive la versión final. Nosotros el viernes 6 hacemos
una devolución de eso. El miércoles 11 es la última etapa para entregar el plan completo, cerrado, y nosotros el viernes 13 hacemos devolución final con las notas. Ese es como el esquema. De todos modos, por ejemplo, tenemos un